La palabra guerra es tendencia, queridos amigos. No es bonito hablar de guerra, pero vaya que es muy interesante por lo que viene a partir de esto. Guerra arancelaria y una posible guerra en Oriente Medio. Y estos dos asuntos nos llevan a un mismo actor, Estados Unidos, y por supuesto a su presidente, Donald Trump, porque se habla por un lado sobre la confrontación, la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China y por supuesto otros países en el cóctel de opciones que tiene Estados Unidos para dirigir sus aranceles, pero también se habla de un enfrentamiento inminente en Oriente Medio, con Irán como uno de los agraviados, un país que parece estar dispuesto a dialogar, pero bajo sus términos. Hay mucho para contar, amigos, en esta conversación, porque, insisto, la palabra guerra está de moda. No es bonito hablar de guerra, pero hay que hacerlo. Vamos a hablar de este y otros asuntos con un invitado de lujo, un analista internacional, analista geopolítico, amigo de la casa, a quien seguramente usted lo reconoce. Estamos hablando del señor Eduardo Luque, quien siempre, vamos a decir, es un privilegio tenerlo en nuestro espacio para hablar de conflicto, de lo que está ocurriendo en el mundo, más aún cuando la Casa Blanca acaba de anunciar que los aranceles a China alcanzaron el 145%. Un escándalo, ¿eh? Pero vamos a ver qué hay detrás de esto. ¿Tiene o no tiene razón Donald Trump en este asunto? Y también hablaremos de lo que está pasando en Oriente Medio. Una guerra es la que se avecina. ¿Cómo estás, querido Eduardo Luque? Bienvenido a nuestro espacio. Pues sí, encantado como siempre de estar aquí en el programa, además de momentos que son, la palabra histórico, siempre ya yo diría que se usa de forma impropia por la redundancia. Realmente estamos viviendo una situación política y económica difícilmente imaginable, ¿no? Y que con toda seguridad, eso es cierto, ya va a cambiar o modificará a partir de ahora precisamente la concepción que tenemos del mundo, sea en una dirección o sea reforzando la dirección existente, ¿no? Pero lo que sí podemos ya intuir es de que efectivamente el mundo que viene es un mundo diferente al que hemos vivido hasta ahora. El mundo ha cambiado, es verdad, y lo que se está contando quedará en la historia. Y por supuesto, voces autorizadas como la del señor Eduardo Luque dirán presente cuando se tenga que hablar de estos asuntos. Eduardo, el primer tema que es vital, no podemos nosotros omitir algo de lo que se está hablando, que es el asunto de los aranceles, porque claro, hay muchas cuestiones que quedan todavía en la nebulosa para la audiencia. Cuando uno escucha, por ejemplo, oye, Wall Street está en caída libre, y otros dicen, los banqueros están muertos de miedo con las decisiones de Donald Trump. ¿Qué hay detrás de esto? Es la pregunta que muchos se hacen, Eduardo, porque claro, aparecen anuncios ofensivas, contraofensivas, arancelarias. Estados Unidos anunció, por ejemplo, hace un momento, se lo dijo a la CNBC, que los aranceles de Estados Unidos, obviamente a las importaciones chinas, van a llegar al 145%. 145%. Cuando por otro lado se habla ya de que los chinos, en cierto modo, a partir de estos sucesos, han decidido dar un golpe contra la mesa y las importaciones de petróleo estadounidense son cada vez menores. Hay un enfrentamiento conocido y justo hace momentos nada más se habla, por ejemplo, de manera jocosa, habla de una caída del tobogán, un cierre de Wall Street a la jornada terrible, una muy mala jornada, un jueves horrible para los índices de la bolsa en Wall Street. Entonces, esta es una semana llena de eventos de este tipo. Eduardo, ¿qué impresiones tienes tú de estos asuntos? ¿Cuál es tu mirada? Porque hay algo que va más allá de la noticia, que es el análisis. Así que, por favor, Eduardo, cuéntanos, danos tus impresiones sobre esta confrontación. Lo primero que desde mi punto de vista hay que tener en cuenta que el problema no es económico, aunque lo parece. El problema es político. En este caso es la política la que define la economía y no la economía la que define la política. Esto es una cuestión que hemos de tener, yo diría que previamente clara. Al menos así como responden la parte agraviada, que en este caso son los chinos, ¿no?
ellos anteponen la cuestión política a la cuestión económica. Es decir, tienen una visión clara, un objetivo claro, un proyecto claro, la ruta de la seda, la expansión de su capacidad económica, los negocios que hace con los países, intentando que el beneficio sea mutuo, no especulando con la pobreza del otro país para aprovecharse su posición y arruinarlo como haría Estados Unidos. Por ejemplo, hoy sabemos que el secretario de Comercio, bueno, su representante ha ido a la República del Congo para quedarse con las minas de coltán y las minas de tantalio a cambio de proporcionar armas al ejército de la República Popular del Congo para que se defienda contra un grupo guerrillero que ha asolado el país y que ha conquistado la mitad del territorio. Curiosamente, todo apunta a que el grupo guerrillero también ha sido financiado por Occidente. Así que financia un grupo guerrillero para refinanciar y doblegar al gobierno, en este caso legítimo, y que me ceda, que me regale lo que yo busco tanto, que son las tierras raras, ¿no? Así que nuevamente la economía, esto no lo hace nunca China, y además lo que intenta es desplazar a China de esta zona, ¿no? China actúa mediante un criterio político, mientras que Estados Unidos parece que va a, bueno, no parece, es la certeza, va a arrasar y a especular y a presionar a dos países para que cedan sus riquezas a costo, a bajo precio, regalado, por tal de que Estados Unidos no le provoque más problemas, ¿no? Esto por un lado. Por tanto, el gran problema económico que estamos viendo no es un problema de bolsa, no es un problema de que suban las acciones o bajan, que también es un problema político. Es un problema, una lucha entre un imperio declinante, Estados Unidos, aquí lo hemos dicho ya en varias ocasiones, ¿no? Y otros países que le están tomando el pulso y que están reflotando sus economías y están creando un mundo nuevo, multipolar, en la que haya muchos países y no haya un país central como hasta ahora. Esta lucha entre el imperio decadente y el multipolarismo que está emergiendo con muchísima fuerza, toma como centro precisamente la batalla económica. Pero estos aranceles no son sino, digamos, la consecuencia de esta guerra. Una guerra que tampoco se inicia ahora, ¿eh? Esta guerra viene de lejos, viene de muy lejos. Entonces, esto es la situación que tenemos. Y una advertencia. Hay también dos formas de entender este problema. Mientras China actúa con lógica, con una lógica que tú puedes entender, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero tiene lógica y es razonable, Estados Unidos actúa por impulsos. Lo decía hoy el propio señor Trump. En una declaración personal le preguntaban que las decisiones que está tomando en cuanto a aranceles, de subirlos, de bajarlos, de castigar a un país, de castigar a otro, ¿en qué estaban basadas? ¿En qué análisis matemático, económico estaban basadas? Y el personaje decía textualmente, instintivamente más que nada. Es decir, casi no se puede escribir. Creo que es más instinto que cualquier otra cosa. Esto es lo que dice el señor Trump. Que no tiene un plan, tiene instinto. El instinto del vendedor de pisos, del vendedor de inmuebles. Cree que tiene fuerza para imponer las condiciones al comprador, se cree en posesión de esta fuerza y no evalúa las consecuencias, él no contextualiza las consecuencias de sus acciones. Tienen lo que se dice un nivel cognitivo de análisis poco profundo, superficial. En cambio, la parte china, digamos, que es la parte ofendida en este momento, tiene un análisis a largo plazo. Ahora, por ejemplo, estamos viendo un hecho referencial importante que no se tiene en cuenta, y es de que la inversión en educación superior por parte de China en los últimos 10 años, si no recuerdo mal la cifra,
invirtieron cerca de 35.000 millones en reforzar su nivel educativo, ahora está provocando la existencia de una catarata auténtica de ingenieros de altísimo nivel en todas las especialidades. Y esto le da una ventaja enorme al gobierno chino sobre el gobierno, sobre la población occidental, que cada vez tiene niveles educativos más bajos y, por tanto, sus niveles de ingeniería son inferiores. Eso es muy importante. Sí que los chinos han actuado de forma contextualizada, planificada en el tiempo, con planning de 30 años, renovados quinquenalmente. Los chinos funcionan con planes quinquenales todavía, en la que van absorbiendo y van evaluando cuáles son la diferencia entre lo proyectado y lo conseguido, para poder introducir modificaciones en su proceso de análisis y desarrollo económico, cosa que no hace Estados Unidos. Funcionan en Occidente, se funciona a corto plazo, tácticamente, y a veces ni eso, sino con el interés de obtener la mayor ganancia al menor tiempo posible. Y esto es una gran diferencia en esta batalla que justo se inicia ahora. Esto no es el principio del final de la batalla, ni mucho menos. Estamos, digamos, en las primeras escaramuzas. Y hay un tema igual de fondo, Eduardo, que es, a ver, y esto lo han dicho muchos analistas que han pasado por este espacio, que es, estamos observando la primera fase. Si tuviésemos que hacer un pronóstico, un análisis más profundo respecto a lo que va a pasar a posteriori, ¿qué otros elementos para ti? A ver, vamos a ponerlo así, que esto es una guerra, entendamos, de repente el concepto de guerra puede tener diferentes aristas, cuando tú te refieres a una guerra cuerpo a cuerpo, una guerra, digamos, híbrida, puedes hablar de una guerra con armas que no son precisamente convencionales, ¿no? Puedes hablar de una guerra por los cielos, marítima. Cuando hablamos de esta guerra comercial, ¿qué otros elementos crees tú están sobre la mesa que pueden generar que esto escale aún mucho más? Porque claro, está el asunto para muchos también de la contraofensiva china que tiene que ver con la venta de bonos del tesoro. Hay muchos elementos. Para ti, ¿qué es lo que se puede venir en esta gama de opciones? ¿Qué otros capítulos podrían avecinarse, Eduardo, en esta confrontación tan marcada, ¿no? Yo diría dos elementos fundamentales que no debemos perder en cuenta, debemos tener muy claritos, muy claros, al margen de las propagandas y de la multitud de gente que ahora comienza a opinar sobre el tema nacional, que es muy complejo, muy complejo, muy complejo. Y vemos opiniones de todos los gustos y de todas las formas haciendo aseveraciones a veces que dices, hombre, un poco a lo claro, ¿no? Hacer ese pronóstico cuando realmente ni los que están en medio entienden bien cómo funciona el tema, ¿no? Hay dos elementos muy claros que hemos de tener en cuenta. El primero, realmente el PIB que maneja China de ventas a Estados Unidos es el 3% del PIB de China, lo que vende a Estados Unidos. Así que en caso de guerra comercial, China va a buscar otros mercados y sobre todo tiene un mercado enorme, un mercado interno de 1.400 millones de consumidores, que si además consigue acuerdos con India y ejercita los acuerdos que tiene con Rusia en este momento y los amplifica, el mercado es amplísimo y puede perfectamente asumir gran parte de los productos de bajo costo que está enviando ahora a Estados Unidos. Esto por un lado. Y segundo elemento importante, que es el núcleo de la guerra, el núcleo central de la guerra son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, como tú bien has dicho, Enzo. El mercado de bonos no se sabe exactamente la cantidad. Se supone que Estados Unidos ha emitido bonos del Tesoro por valor de 28 billones, con B. 28 billones.
muchos de los cuales volvemos a esta nube de ignorancia, porque los bonos se compran, se venden, se revenden, se utilizan como activos para otras operaciones más complicadas. Por ejemplo, la tenencia de bonos de Norteamérica que se consideraban seguros, un valor seguro, se utiliza para comprar acciones de un nivel de riesgo más elevado. Así que es muy importante que nadie sepa realmente cuántos bonos tengo. Sí que estamos haciendo proyecciones, contratos inciertos todavía, ¿no? Pero el mercado es enorme. Y Estados Unidos sabemos que sobrevive gracias a la deuda que obliga a los demás países a comprarle los bonos del Tesoro, que es lo que estos bonos financian el presupuesto norteamericano, que está permanentemente en déficit. Bien, ¿qué es lo que está haciendo China y también Japón? Lo hicieron ayer noche. Como el mercado es continuo, están colocando bonos del Estado norteamericano, vendiendo bonos, y esto provoca que el bono se encarezca, es más caro, Estados Unidos tiene que devolverlo a un mayor interés, lo que aumenta la deuda. Esto es una jugada que Estados Unidos parece ser no se esperaba que China la utilizara, porque siempre se había amenazado a China con que desprenderse de los bonos huelga a decir que China es de los mayores poseedores, si no el mayor, de los mayores acreedores de Estados Unidos por tenencia de bonos del Tesoro. Hasta hace unos años tenía, se calculaba 1,3 billones de dólares en bonos. Se ha ido desprendiendo rápidamente de estos bonos. Ahora se habla que tiene, antes de esta crisis, unos 760.000 millones y evidentemente se está desprendiendo ahora sí de estos bonos a marcha forzada. Esto ha provocado un auténtico pánico en los multimillonarios, porque lo que sostiene la deuda de Estados Unidos son que los demás países les compran bonos del Tesoro. ¿Por qué? Y esto se entiende también esto tiene su consecuencia, ¿no? ¿Por qué Trump ha dicho, el presidente norteamericano, por qué ha dicho que estos se hacen 90 días de tiempo para negociar? Entonces veremos los bonos, los aranceles que pongo, que no pongo, que dejo de poner estos 90 días, se mantienen los aranceles al 10 o al 20%, eso ya son fijos y se pueden incrementar más. ¿Por qué lo hace Trump? ¿Porque es muy buena persona? No. Porque justamente en junio, dentro de 3 meses, comienzan a vencer los bonos del Tesoro. Y espera, presionando a unos países u otros, que recompren los bonos del Tesoro que tienen para no tener que devolverlos a él, porque posiblemente no pudiera devolver estos bonos del Estado y los intereses correspondientes. Por tanto, alargo el tema de los aranceles, lo proyecto a 3 meses en la esperanza de poder recuperar, extorsionando a los países para que compren los bonos del Tesoro. Lo decía el vicepresidente hace unas horas, que esperaban que gracias a los aranceles se pudieran, capturar 600.000 millones de dólares que servirían para pagar los bonos del Tesoro y los intereses. Lo que ocurre que con 600.000 millones no tiene suficiente, ni mucho menos. Así que el problema, lo único que hace el señor Trump es pegarle una patada a la pelota y tirarla hacia adelante. Si es que le sale bien, que está por ver. Que está por ver que la maniobra le salga bien. Es una apuesta, dicen, ¿no? Es una apuesta y hay redoble de tambores. Redoble de tambores porque puede pasar cualquier cosa. Y hay voces que coinciden en que finalmente los primeros días o semanas van a ser durísimos, aún si es que estas voces son ligadas al entorno de Donald Trump. Hasta hace poco se habló y mucho sobre Elon Musk, y cómo es que jugando a través de su cuenta en X, rebotaba mensajes muy críticos respecto a los aranceles, digamos, mensajes
en voces de otros personajes con cierto dominio escénico en el plano económico. Entonces, hay mucho de eso, ¿no? Mucho de desconfianza también, y sobre todo esa sensación de que van a ser meses durísimos, pero que la esperanza de Donald Trump es que esto genere un efecto de sanación. Él habla mucho de la medicina, es una palabra que ha utilizado mucho Donald Trump en los últimos días, como la medicina que quizás es buena tomarla de vez en cuando, aún con todo lo que respecta lo desagradable que puede tener los efectos secundarios. Ahora, Eduardo, lo que sí llama la atención, y no sé si tú lo percibes también, es ¿cómo llamarlo? La intensidad, el dinamismo y el ritmo acelerado, ¿no? El vértigo que se puede decir sobre estas decisiones de Trump, como decisiones casi sobre una caminadora, ¿no? Con el apuro, la necesidad de llegar a una meta. Es lo que podemos observar, porque claro, estamos hablando de, a ver, 4 meses ya que se van a cumplir del periodo presidencial, ¿no? Apenas llegó al tercer mes, se cumplieron 3 meses de su llegada, y ya Donald Trump está apuntando que sea un cuarto mes con muchas variantes, muchos cambios. ¿Tú a qué crees que se debe esto, Eduardo? ¿Qué hay de por medio para ti cuando entiendes que Trump lo está tratando de hacer para allá? ¿Quiere implementar esto de manera inmediata, cual si fuese una bola de nieve? ¿Tiene algo que ver, me pregunto yo, con el escenario que involucra, entre otras cosas, la posibilidad, o mejor que dicho, las elecciones intermedias? ¿Tiene que ver acaso con esa posibilidad que muchos también han puesto sobre la mesa de que Trump quiere convencer al ciudadano estadounidense para que a su vez, en un día no muy lejano, se empiece a trabajar aquel cambio que permita rediseñar la posibilidad de que él pueda reelegirse? Es decir, empezar a hablar ya de una extensión de su mandato contando con el apoyo del ciudadano estadounidense. ¿Qué percibes tú, Eduardo, en esta vorágine que se ha convertido Trump y las órdenes que empiezan a llegar respecto a las políticas económicas de los Estados Unidos? Esta voracidad que ha caracterizado en estos días a la administración Trump. Lo que es cierto es de lo que veníamos comentando al comienzo, ¿no? Da la sensación de que el señor Trump no tiene un plan, no tiene un proyecto, actúa por impulso. Lo estamos viendo, es decir, que saca un tuit un día y bueno, provoca una reacción en las bolsas desmesurada, ¿no? Lo único que tiene claro es, como buen actor, como buen tacticista, como buen vendedor de pisos, hablando en plata, tiene claro que él tiene que vender, tiene que partir de una posición de fuerza, pero no tiene un plan. Lo único que necesita, lo único que quiere es sacar beneficios políticos, económicos o del tipo que fuese, ¿no? Hoy ha ocurrido una cosa muy curiosa a efectos de la caída y subida de la bolsa, y es que algunos personajes muy ligados al propio presidente, el señor Charles Schwab, ha ganado, que es socio de una empresa de criptomonedas con el señor Trump, ha ganado de una tacada 2.500 millones de dólares porque apostó con una opción, una opción de día que significa que tú inviertes dinero un día porque van a subir determinadas acciones, y si en aquel día no hay esa subida, ese dinero lo pierdes. Pues bien, este señor, socio del señor Trump, tenía, es posible, información privilegiada. De forma tal que una vez que las bolsas se desplomaron y todo el mundo hablaba de que las sanciones a esos 185 países se mantendrían, que sería un caos y tal, nadie sabía que el señor Trump iba a dar marcha atrás, iba a cambiar, exceptuando unos pocos individuos cercanos al despacho, entre ellos los de este señor. Apostó a que los dos grandes índices
el Nasdaq y el Standard Poor's subirían, apostó a la subida y ganó. Y ganó 2.500 millones de dólares. Ha salido un vídeo, el señor Trump regocijándose y señalando a este personaje que era un hombre ilustrado, que era muy listo, porque había pegado un pelotazo infinito. Esto es, posiblemente, si se confirma que hay información privilegiada, esto todos sabemos que es un delito y un importante delito. Esto importa poco a este nivel de personas cuyo único interés es el corto plazo inmediato, el corto plazo de hacerse ricos o más ricos todavía, ¿cómo será? O el corto plazo de decir, en las próximas elecciones, de aquí a 8 o 10 meses, las de medio plazo, tiene que haber pasado lo peor de esta crisis para que podamos reforzar la posición de los candidatos republicanos para seguir manteniendo mayoría en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos. Este es el gran problema que tiene Trump. Por eso, efectivamente, ha iniciado esta especie de carrera en la cinta de correr y continuamente nos avasalla con tweets cada vez más extravagantes, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Porque tiene prisa. Sabe que lo que va a tener que tragar la población norteamericana, especialmente la norteamericana, también occidental, va a ser un brebaje muy amargo. Y quiere que este brebaje tan amargo esté lo más lejos posible de las elecciones de medio plazo, porque eso le puede costar muy caro. Por ejemplo, el control del Senado y del Congreso, lo cual lo dejaría muy limitado. Y además, acabaría con su maniobra. La maniobra, él pretende modificar incluso la Constitución para tener otro mandato más. Es decir, ligar 2 mandatos continuados. Pero eso implica un cambio constitucional y un debate político muy duro en la sociedad norteamericana, que solo puede ganar si presenta una carta ganadora. Es decir, si la población está contenta porque ha subido el nivel de vida, el nivel de consumo y está en mejores condiciones. Por eso tiene prisa por realizar esta maniobra que, ya digo, parece que no tiene un plan claro, y ganar esta batalla comercial para obtener la posibilidad de una futura reelección. Así que nuevamente es la política la que dirige la economía y no al revés, no a la economía la que dirige la política. Es muy coherente este punto y claro, improvisado es el término que muchos emplean para referirse a Trump y obviamente algo que también va a tener que o debe haber calculado, no sé hasta qué punto Trump, es cómo el bloque demócrata tratará de aprovechar esta situación de medicina amarga, esta situación de descontento que seguramente se hará sentir al aplicar estas medidas, a ver hasta qué punto capitalizarán ellos, ¿no? En el plano electoral cuando se vengan las intermedias. Es por eso que uno escucha las voces como las del señor Newsom, el gobernador de California, quien es uno de los que trata de mostrarse como un ultra defensor del globalismo y que incluso propone que California empiece a negociar con algunos estados para llevar a cabo políticas que contradigan los aranceles impuestos por Trump, que en realidad esto es, como yo lo dije hace unos días en una conversación con muchos de nuestros analistas, son medidas proteccionistas que vamos a ver hasta qué punto hay legitimidad en hacerlo, ¿no? Es la forma en la que Trump está intentando conducir a su país. Puede salirle mal, no sé hasta qué punto le pueda salir bien, parece que las apuestas hablan más de un fracaso, pero finalmente es algo que él ya había anunciado. Y en ese sentido está siendo hasta cierto punto coherente, hasta cierto punto, ¿no? Pero veremos en qué resulta. Ahora, lo que sí me parece no tiene mucha coherencia, ¿no? Es lo que va a ocurrir en Oriente Medio si es que se les ocurre mover o agitar el avispero.
Eduardo, la situación en Oriente Medio está escalando. Ya pasó de ser un pronóstico a convertirse en algo más concreto. Se habla mucho de la posición que está fijando Donald Trump, aunque en las últimas horas sí se habla de una disposición o predisposición para entablar un diálogo entre Estados Unidos e Irán en Riyadh. Igual queda la sensación de que estas conversaciones sobre el acuerdo nuclear podrían ser simplemente pura retórica y que no va a haber nada puntual al respecto. Trump ha dicho hace unos momentos, ¿no?, que la conversación o la negociación con Irán será directa. Él dice que va a ser una negociación directa, esperamos que nos lleve a la paz. Es lo que ha mencionado, ¿no? La conversación finalmente podría llegar a tener nuevos matices. Ojo, perdón, hago una pequeña corrección, porque se habla de Omán. Se habla de Omán como el lugar en el que se estaría desarrollando o llevando a cabo la conversación. Entonces, hay que tener mucho en cuenta elementos como como el factor Israel también, que forma parte de toda esta ecuación, y también hay que entender que Irán no es que ha olvidado, ¿eh? O sea, yo veía hasta hace unas horas el comentario de, si no me falla la memoria, fue precisamente de Ali Shamkhani, que es el asesor del líder de la Revolución Islámica de Irán, y él hablaba sobre cómo es que, pese a todo lo que se ha observado hasta el momento, están empujando a Irán a medidas disuasorias contra la IEA. Estamos hablando de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Irán está muy consternada con el comportamiento de muchos organismos. Hay una sensación de que no le están jugando derecho, de que en cualquier momento esto se puede salir de control. E Irán ha sido muy clara. O sea, nosotros estamos siendo arrojados a un cambio en nuestras formas, nos están empujando a reflexionar sobre nuestra concepción de lo que es un programa nuclear y para qué es útil nuestra doctrina. Eso es algo que están contando desde Irán en base a mensajes provocadores, en base al movimiento que puede ejercer Estados Unidos con el envío de los Patriots, un sinnúmero de cosas, ¿no? Un sinnúmero de cosas. Dicho esto, ¿cómo percibes tú el escenario en Oriente Medio, Eduardo, con todos estos elementos, cuando incluso en Irán dicen claramente, no nos hemos olvidado lo que pasó en Damasco el año 2024, no nos hemos olvidado y habrá una respuesta final? ¿Qué impresiones tienes, Eduardo, de este momento? Irán, Estados Unidos, Oriente Medio, a portas de prenderse en fuego. Pues básicamente hay que conocer un poco el país, de haberlo visitado en varias ocasiones, para darse cuenta de que es un país que tiene una larguísima historia como Estado y como imperio. No es como Estados Unidos, que tiene 200, 300, no llega a 300 años, sino que Irán era un imperio cuando Occidente ni se soñaba. Cuando París, cuando Londres o cuando Madrid ni existían. Ya era un imperio Irán. Es decir, tiene una larga tradición histórica y de haber sufrido ataques, sanciones, criminales, bloqueos, desde el final, desde la revolución de la Ayatollah Khomeini, Irán ha sido sancionado, ha sido vilipendiado, ha sido atacado de mil formas y no han conseguido derrotar a la revolución islámica. Esto lo han intentado y lo volverán a intentar con toda seguridad. Dentro de poco ya veremos cómo intentan una nueva revolución de color, como la que hicieron hace 3 años con aquel caso de aquella chica que murió en una comisaría de policía que todos recordaremos, ¿no? Montaron toda una historia, los medios occidentales, y montaron también una revolución de color que finalmente fue sofocada y eliminada. Grupos de terroristas han actuado y actúan en el propio territorio iraní. Hay zonas, por ejemplo, zonas turísticas importantes al sur del país, que son zonas
digamos, peligrosas para los turistas y en las que en ocasiones pues incluso te acompaña la propia policía como escolta. Esto también ocurre precisamente porque Irán necesita mantener también todas sus fuentes de ingreso y hay un movimiento importante por parte de Occidente para acabar. Pero el problema de Irán no es el problema de las refinadoras que están generando, están limpiando el uranio, que ahora mismo Irán se supone que tiene un 22% de uranio refinado, que es el que se usa para cuestiones médicas, pero para poder obtener una bomba nuclear se necesita digamos, un refinamiento a partir de las centrifugadoras del 94%. Así que está muy lejos todavía de tener la capacidad para fabricar una bomba nuclear, por más que digan los norteamericanos, porque estamos viendo que la mitad de las cosas que dicen son mentiras. La propia Agencia Internacional para el Control de la Expansión de los elementos radiactivos en varios países ha constatado que Irán ha cumplido realmente los acuerdos que había firmado a nivel internacional. Cosa que no hizo el señor Trump, que, como recordaremos en su anterior gobierno, rompió unilateralmente el acuerdo que había firmado Irán con la presidencia norteamericana del señor Obama. Lo primero que hizo el señor Trump fue romper ese acuerdo de forma unilateral, diciendo que no estaban refirando, que querían fabricar una bomba atómica, estamos hablando de hace 8 o 10 años. Y siguen con esta rocambolesca historia. Pero no es el problema. El problema es otro. El problema es Israel. Hace 2 días Israel, a través de su ministro de Economía, si no me falla la memoria, hablaba de que su gran enemigo era Irak. Irak es fronterizo con Irán. Es paso obligado para poder atacar por tierra a Irán contra el sur de Irak. ¿Cómo lo argumentaban? Fíjense. Y lo que voy a explicar no es una broma. Está dicho por el propio ministro por el propio ministro israelita. Irak es enemigo de Israel porque en la época de Ashurbanipal, siglo II o III antes de Cristo, había esclavizado a 2 tribus de Israel, de las consideradas 12 grandes tribus de Israel. Este emperador había esclavizado al pueblo de Israel hace 3.000 años o 2.000 y pico, una barbaridad, 2.500 años. Y por eso, algunos personajes bien encumbrados en el ejecutivo israelita declaran que Irak es enemigo de Israel. Porque Ashurbanipal, ya digo, siglo III antes de Cristo, si me falla la memoria, había esclavizado a las tribus de Israel. Hasta ese nivel estamos alcanzando la irracionalidad de la política internacional. ¿Qué es lo que pretende Israel? Pretende expandirse y pretende, atacando a Israel por aire y por tierra, ocupar Israel. Sobre todo, los campos de petróleo en la orilla del Atlántico, por un lado, y los campos de petróleo en el sur. Pero sobre todo, si pudieran penetrar por el norte, por el Caspio, tropas norteamericanas y israelitas estarían en las fronteras de Rusia. Y además se conseguiría, destruyendo a Irán, que el gran exportador de gas y de petróleo para China quedara anulado. Lo cual sí que sería un enorme problema para la República Popular China, porque obtiene gran parte de sus recursos petrolíferos y gasísticos, de su energía, proceden de Irán y proceden de la zona del Mar Rojo y la zona del Golfo Pérsico. Por tanto, este es el objetivo. Utilizando Israel, y no solo Israel. Acaba de pasar informes, la resistencia siria, que está refugiado en el norte y en el oeste del país, donde tienen fuerza, están anunciando que tanto Turquía como Israel están permitiendo el paso
de mercenarios uzbecos y de Turkmenistán se le están entrenando en Siria y con la idea de utilizarlos como carne de cañón para atacar Irán en un momento dado, si es que las condiciones lo dan. Así que vemos un escenario donde no solo está Estados Unidos e Irán, está Estados Unidos, Israel, Irán, Turquía y el nuevo gobierno terrorista de Siria. Así que efectivamente la clave de todo Oriente Medio y la clave también, en gran parte, de la guerra comercial con China es Irán. Pero aquí hay dos elementos más a tener en cuenta. Irán no está solo, evidentemente. Para Rusia, Irán es vital. Vital. De perder Irán, las tropas norteamericanas, israelitas y de Occidente las tendrían en sus fronteras. Y eso es inaceptable. Y para China es inaceptable, porque cortarían sus suministros vitales de energía precisamente cuando más lo necesita. Así que la pieza clave de lo que va a ocurrir es Irán. A esto hay que añadir varios elementos importantes. Hoy ha salido una comunicación, no me ha dado tiempo a buscar las referencias para ponerla aquí en el programa, pero sí que me he quedado bien con los informes del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ha evaluado, se ha hecho público una evaluación de las capacidades militares de Irán y han quedado asombrados, muy preocupados, porque analizan que los centros de refrigeración y de tratamiento y las centrifugadoras que están depurando el uranio y las fábricas están muy bien protegidas, mucho más protegidas que las cuevas donde los yemeníes guardan sus misiles y guardan sus fábricas y sus drones. Es en el Yemen y los Estados Unidos, que ya han invertido en las 3 últimas semanas, según el Departamento de Defensa, $1.000 millones en bombardeos y no han conseguido nada. Lo ha dicho hoy el propio Departamento de Defensa, que no han conseguido ninguna victoria contra el Yemen, aún menos contra un país que está esperando el ataque, como es Irán, que está esperando el ataque desde hace décadas. Y desde hace décadas se está preparando para resistir y golpear. Así que una cosa es lo que queremos, otra cosa es lo que podemos. Por eso precisamente ahora se está diciendo que hay que llegar a un acuerdo con Irán, pero el problema, me parece que aquí lo hemos comentado en algún otro programa, y si no, pues lo anunciamos. El problema del debate entre Estados Unidos e Irán no es por las centrifugadoras de uranio. Eso no es el debate. Estados Unidos puso sobre la mesa, cuando rompió el acuerdo unilateralmente que había firmado Obama y lo rompió el señor Trump, lo que se discutía no eran las centrifugadoras. Se exigía a Irán que desmantelara sus sistemas de defensa y ataque misilísticos. Es decir, que se desarmara para poder levantar las sanciones, etc. Pero Irán había visto lo que ocurrió con Libia. Libia hizo lo mismo, el coronel Gaddafi se desarmó y esa fue la orden para destruir el país. Esto lo había entendido la dirigencia iraní y evidentemente dijo que no. Bien, lo que se está discutiendo ahora es lo mismo. Volvemos a la Castilla de salida. Es decir, se está exigiendo a Irán que para evitar el ataque o aumentar las sanciones o provocar revueltas sociales fabricadas por Occidente, lo que tiene que hacer es desarmarse. Desarmar sus misiles, desarmar sus defensas antiaéreas y a partir de ahí negociar con Estados Unidos, lo cual sería un absoluto absurdo, una absoluta falta de sentido común, porque una vez que haces eso, evidentemente la invasión está a la vuelta de la esquina porque no tienes defensas.
y una invasión utilizando todos los medios disponibles por parte de Israel, que sabemos de sobras que no tiene ningún respeto por ninguna ley humanitaria de ningún tipo. Es un Estado fascista y como tal se comporta. Así que cuando nos hablen de Irán y cuando nos hablen de las centrifugadoras, hemos de pensar en otra cosa. Hemos de pensar en la importancia estratégica, económica y política que tiene como pieza clave del Oriente Medio, y hemos de pensar que lo que se pide es que Irán se desarme. Y esto, evidentemente, ningún Estado lo puede consentir. Y menos un Estado con una tradición histórica de milenios. De milenios. Hay mucho pan por rebanar, dicen algunos. Lo que se viene va a ser histórico y obviamente Eduardo nos ha planteado toda la situación que involucra a Irán y los demás actores. Porque claro, también el asunto de los hutíes no puede quedar fuera de este análisis, que es importante que la administración Trump entienda a lo que se está enfrentando y a la pérdida que han reconocido efectivamente, y justo lo hablamos también con Eduardo antes de la entrevista, la pérdida que han sufrido en lo económico, 1.000 millones, bueno, pues, una cantidad importantísima. Uno se pregunta, con la problemática económica que tiene Estados Unidos, ¿con qué espalda va a enfrentar un conflicto como el que podría darse, ¿no? Y esto que no hablamos del potencial militar que pueda tener China, que esperemos no forme parte también de esta ecuación, en el sentido de que esto obviamente seguirá trayendo más actores y habrá una caída, lógicamente, en el mundo, en el plano económico. Igual no podemos desconocer el poderío chino, no podemos desconocer que hay una serie de ejercicios que la potencia asiática está ejecutando en los últimos días en torno a Taiwán y como una advertencia a Estados Unidos. Y hasta tienen misiles que han sido catalogados como asesinos de portaaviones estadounidenses. ¿Ah? Esos hipersónicos, hay que decirlo así tal cual. China no está durmiendo tampoco, no es que esté pegando el ojo. China sabe muy bien lo que puede haber y que no se puede confiar precisamente de Occidente. Pero bueno, ha sido una conversación riquísima, como siempre, cada vez que tenemos esta charla con Eduardo. Y como es habitual, Eduardo, me gustaría que nos dejes una reflexión de lo que hemos conversado hoy, que forma parte también de esto del espíritu de estas conversaciones, de estas charlas contigo, querido Eduardo. ¿Qué mensaje le dejarías a la audiencia de Prensa Alternativa que te escucha en este momento con mucha atención? Fundamentalmente, el mensaje es que nos preparáramos todos para tiempos que van a ser convulsos, muy convulsos, donde gentes van a intentar aprovechar la coyuntura para engañar a las poblaciones, enfrentándolas unas contra otras. Estamos viendo en Europa. En Europa no se les ocurría nada más que a un dirigente político del 3 al 4, y hay que decirlo así, del 3 al 4, como solución a la crisis en Ucrania, que vayamos haciendo un kit de supervivencia para 72 horas. Y se quedan tan frescos. Hablan de la guerra como si fuera una tómbola, una cosa menor. Y es asombroso cómo en las sociedades europeas están peleando, por ejemplo, porque no bajen las pensiones públicas, porque no hay dinero, y te dicen los dirigentes políticos europeos que no hay dinero, y en cambio encuentran de un día para otro 800.000 millones de euros para invertirlos en la guerra, para comprar armamento de Estados Unidos, porque Europa no lo produce. Comprar a Estados Unidos armamento para que Estados Unidos nos arruine con los aranceles. Es decir, fíjense la inteligencia de algunos dirigentes políticos en Europa. 800.000 millones para comprar básicamente armamento a Estados Unidos. Y Estados Unidos al mismo tiempo te sanciona con arancel del 25% en el acero y en el aluminio. ¿Qué sentido tiene?
¿Cuál es la lógica? ¿Qué lógica hay ahí que ahí a mí se me escapa? Así que lo que estamos viendo es como esta casta dirigente, esta casta política, lo único que piensa es en sus propios beneficios personales. Sabremos dentro de muy poco, saldrá a la luz, cómo dirigentes políticos del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, comenzando seguramente con su presidenta Ursula von der Leyen, como cuando estuvo de ministra de Defensa en la época de la anterior canciller, señora Merkel, fue un desastre como ministra de Economía. Fue un absoluto desastre. La tuvieron que sacar del cargo y le dieron el cargo de presidenta de la Comisión Europea porque no sabía qué hacer con ella. Pues bien, esta señora sabemos que tiene intereses personales y familiares en las industrias de armamento europeas. A ver si al final todo esto que dicen de que nos defienden de Rusia, que hay que invertir en armamento para defendernos de Rusia, no es sino el engaño, el truco del mameluco que se dice aquí en España, para engañarnos y hacer una bonita fortuna a costa del erario público, que es lo que nos estamos temiendo en muchos casos. ¿Y cómo van a justificar? Y esto es importante, porque no solamente para Europa, sino también para América Latina. ¿Cómo van a justificar el recorte en pensiones, en sanidad, en educación, en todo? Con la excusa de que hay que rearmarse para la guerra o hay que pagar los aranceles. Y eso también es otro elemento importante que también va a castigar, sobre todo, a las economías de los países más pobres, que van a ser los países que más van a sufrir este desarraigo mundial, esta guerra comercial que justo ahora comenzamos. Esto es la última reflexión del programa de hoy. Ha empezado, sí, ha empezado recién. Y vamos a observarlo, ¿eh? Vamos a observarlo con mucho detenimiento y vamos a informarlo también con todos los ángulos habidos y por haber, porque también sabemos y entendemos y no somos bobos y reconocemos que hay gran parte de nuestra audiencia que está del lado de Trump, ¿eh? No somos ciegos. Hay gente que confía en las medidas de Trump, mucha gente que nos escribe y que vive en Estados Unidos, muchos ciudadanos latinoamericanos que radican en Estados Unidos y que creen en la propuesta de Trump. Insisto, es una apuesta, puede funcionar o no. Vamos a plantear todos los ángulos habidos y por haber. Pero creo que coincidimos en un punto, Eduardo, entre otras cosas, que efectivamente esto recién está empezando. Y esto va a tener mucho para contar y para hablar y con una dinámica imperdible, ¿eh? Imperdible. Nosotros seguiremos hablando de esto en los próximos programas. Así que bueno, gracias Eduardo por estar con nosotros, un placer, te vamos a tener seguramente la próxima semana, quién sabe, de repente los aranceles de acá la próxima semana sean de más del 200%, 300%, 500%, no sabemos, esto parece, sí, es impresionante, ¿no? Impresionante lo que se va a vivir, pero bueno, es información pura y dura. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Público querido, gracias por estar también en contacto. No olviden suscribirse a Prensa Alternativa, comentar, compartir, darle me gusta al video, que es para nosotros fundamental y esencial. Nos reencontramos muy pronto, amigos. Hasta la próxima.